Bueno, vamos a seguir con la parte de vibracional y vamos a hablar de lo que es el infrarrojo cercano. Primero vamos a repasar algunas cositas del medio, el infrarrojo medio, diciendo que, por un lado, es el que más uso se le da en los laboratorios, desde el punto de vista espectrofotómetro, y teníamos que los espectros que se sacan del infrarrojo medio son complejos, son bandas vibracionales fundamentales y son características de cada compuesto que se analiza, por lo tanto, es un análisis cualitativo bastante exhaustivo que incluso puede llegar a la identificación de los compuestos. Por otro lado, tenemos bandas de absorción que pueden ser muy intensas y por un lado, digamos, las cantidades de la muestra son pequeñas, es decir, es una técnica que es muy sensible a la masa. También sabíamos que la óptica no se puede usar ni cuarzo ni vidrio, porque son materiales que absorben, por lo tanto es imposible, digamos, usar esos materiales. Y el contacto directo con el material a analizar a través de, digamos, del ATR o de las pastillas que se hacen con el bromuro de potasio, etc. Entonces vamos a ver lo que es el infrarrojo cercano, que es una técnica más reciente, y mide sobretonos y combinaciones de frecuencias vibracionales fundamentales, donde se involucra como mínimo un átomo de hidrógeno. Por otro lado, tenemos que los espectros que se producen con el IR medio no son tan distintivos. Tenemos bandas más anchas que en el infrarrojo medio. Hay superposición de bandas y efectos de matriz, por lo tanto, hace que no sea algo característico de una sustancia, y vamos a ver que tiene otras propiedades muy útiles que se aplican constantemente. Por otro lado, tiene la característica de ser de baja absortividad con respecto al IR medio, y eso hace que se necesite un mayor camino óptico para poder resolver este tipo de muestras. Y lo importante de esto es que al tener un camino óptico de mayor longitud, es como que necesitamos tener, es como que obtenemos así una mayor representatividad de la muestra. Entonces es muy importante para el control de procesos. Para ver más o menos cómo funciona esta técnica, podemos decir que cuando incide una radiación del infrarrojo cercano, algunas uniones que están obviamente en vibración absorben estos rayos NIR con cierta, digamos, que tienen cierta frecuencia, mientras el resto de las frecuencias que no son absorbidas pueden ser reflejadas en el interior de la muestra. Así, tenemos que la muestra, una vez que es irradiada a varias longitudes de onda, dentro de la zona del NIR, vamos a ver que algunas pueden ser absorbidas por uniones químicas específicas, y entonces tenemos la absorción en el NIR. Otras pueden ser reflejadas, y es lo que tenemos la reflectancia en el NIR, ¿sí? Y otras radiaciones pueden pasar a través del material, y es lo que se conoce como el NIR de transmitancia, ¿sí? Entonces tenemos el material donde se incide, parte puede ser absorbido, parte puede ser reflejado y parte puede ser transmitido. Es decir, la radiación reflejada o transmitida es medida con un detector y es procesada. Este detector, vamos a ver que puede estar ubicado al costado de la muestra cuando queremos medir la radiación reflejada, o
Cuando queremos medir la radiación transmitida, es decir, el infrarrojo cercano de transmisión, entonces ponemos el detector atrás de la muestra. La reflectancia no es solo a nivel de superficie de una muestra, sino que la muestra es penetrada por esta radiación y, digamos, depende también de la potencia de la fuente de radiación, y a medida que la fuente, digamos, la radiación va penetrando la muestra, parte de la radiación puede ser absorbida y parte no, y la que no es absorbida es reflejada en todas las direcciones, y a su vez esa radiación reflejada puede ser a su vez absorbida por otra porción de la muestra, y el resto ser reflejada. Es decir, y va a ser reflejada en todas direcciones. Por lo tanto, cuando uno pone el detector en un costado, entonces mide de todo este proceso cuáles son las radiaciones que fueron reflejadas. En cuanto al NIR de transmisión, lo que hacemos es ubicar detrás de la muestra, y esto sería ideal, el detector, ¿no?, para líquidos transparentes o materiales que tengan baja densidad óptica. ¿Cuáles son las ventajas del NIR sobre el MIR? Es decir, el cercano sobre el medio. Por un lado, usar vidrio o cuarzo, porque estas ópticas, este material no absorbe en el infrarrojo cercano, entonces pueden ser usadas tranquilamente. Esto lo hace también factible al uso de fibras ópticas para poder, digamos, llevar la radiación incidente sobre el material. Por otro lado, tenemos fuentes de mayor intensidad y también detectores mucho más sensibles. Entonces, eso hace también que sea digamos, más fácil de obtener el tipo de muestras que podemos lograr. Por otro lado, tenemos que la absorción del agua es menor, por lo tanto el agua ya no es tan interferente. Incluso es interesante porque vamos a ver que vamos a utilizar esta propiedad para hacer controles. El tiempo de análisis es corto, es de 1 o más minutos y es directo. Los caminos ópticos son largos, entonces eso hace que necesitemos mayor cantidad de muestras. Por un lado, da una mayor representatividad en cuanto a la medida de la muestra, y tenemos que es menos sensibles a variaciones del camino óptico, por lo tanto, digamos, la preparación de la muestra también es menos dificultosa, y es menos sensible a efectos como suciedad de ventanas, etc. Entonces, no es sensible a trazas, y entonces está muy bueno para ver qué tipo de ventajas logramos con estas cualidades. En cuanto a las desventajas, podemos decir que tenemos una baja información espectral, entonces eso nos da como que es de baja selectividad con respecto al infrarrojo medio, que es muy cualitativo, y la calibración de esta técnica es mucho más dificultosa, e incluso de mantenerla se usa una técnica que se llama quimiometría para hacer la calibración. Y por otro lado, tenemos la baja sensibilidad, que si bien es digamos, una desventaja con respecto al MIR, también digamos, es muy interesante porque, por un lado, no detecta componentes minoritarios, y tiene la ventaja que con estas características puede ser muy interesante para el control de procesos a nivel macro. ¿Cuáles son las aplicaciones del infrarrojo cercano? Bueno, control de procesos, como veníamos diciendo. Por ejemplo, la humedad en liofilizados, dada que su baja sensibilidad al agua, podemos utilizarlo para controlar la cantidad de agua que hay en un proceso cuando está variando este proceso, como ejemplo, liofilizados o seguimientos de procesos de secado, o también cuando, por ejemplo, la humedad en semillas, ¿sí?
también el contenido de proteínas en alimentos. En la parte de astronomía podemos usar para óxido de titanio, cianuro, monóxido de carbono, información espectral estelar, ¿sí? Y podemos hacer también, utilizarlo para monitoreo remoto, en controles de suelos y plantas. Se utiliza también en ciencias de los materiales para características ópticas a nivel de nanopartículas, recubrimientos, medidas de espesores de films. Todo esto es muy útil y aplicable. Y también es algo que se está viendo con mucho interés digamos, en la parte medicinal, porque al considerar un método no invasivo, eso es muy atractivo. Por ejemplo, el contenido de oxígeno en hemoglobina, como un oxímetro, cambios en el contenido de hemoglobina en sangre, a nivel de cerebro, asociados con la actividad neuronal, psicología cognitiva, más accesible, sobre todo en el sector etario de infantes, mapeo funcional de la superficial humano, topografía óptica para obtener imágenes sobre distintos tipos de tejidos, es decir, medición de tamaño de partículas, aplicación en farmacéutica y en agronómica. Es decir, como vemos, si bien la información comparada con el NIR es muy distinta y pareciera que fuese, digamos, muy baja la información, vemos la cantidad de utilidad que se le puede dar a esta técnica. Y las dificultades, si bien, como dijimos, es un proceso, es muy rápido de medir, es muy sencillo para poder preparar la muestra, para operar, la clave está en la calibración. Entonces, esta casualmente es una de las principales dificultades que tiene esta técnica. Y la calibración de esta técnica se usa, por ejemplo, con procurar un gran número de muestras que representen la mayor variedad de parámetros medibles. Y estas se miden por métodos químicos tradicionales. Así se obtienen los valores de la refractancia de estas muestras por el NIR y se analiza con algún modelo de quimiometría. Es decir, se analizan cuál es el espectro de NIR correspondiente y las medidas que se hicieron por métodos tradicionales de distintas consideraciones, por ejemplo, variaciones en agua, variaciones en contenido proteico, distintas consideraciones, temperatura, todo eso. Cuanto más sea el número de variaciones digamos, de parámetros que se midan, mucho mejor es la calibración y más fácil es mantenerla. La mantención de la calibración se procura de la misma forma analizando también un cierto número de muestras que sean representativas y se mide, a ver, se corrobora cuán desviada esté, digamos, la calibración hecha con respecto a esas medidas para ver si hay que hacer una corrección o hacer una nueva recalibración.